Voy a presentar a Gustavo Vera, que está acá con nosotros en el estudio. ¿Cómo está, Gustavo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, acompañado también por uno de los referentes de la Fundación Alameda acá en Corriente, a José María Servín. ¿Cómo está, José María? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, la verdad que un gusto tenerte, Gustavo, en el programa. Hemos intentado varias veces comunicarnos y hacer una entrevista, pero bueno, te tenemos acá nuevamente con una nueva denuncia al gobernador Gustavo Valdés. Contanos un poco por dónde viene esta denuncia y después seguimos hablando un poco más de otras cuestiones. Bueno, esta denuncia tiene que ver con afirmaciones, una querella inicial que me inicia el gobernador a partir del escándalo de la avioneta, que como recordarás aquel 17 de julio aparece perfectamente estacionada sobre la ruta 12 a la altura de Ita y Baté. Y bueno, yo a partir de eso empiezo a describir lo que venía ocurriendo en Itibaté en los últimos 4 años, la cantidad de operativos que hubo, digamos, y el intenso movimiento del narcotráfico, y la cantidad o numerosa cantidad de funcionarios estatales que habían sido detenidos o procesados a consecuencia de la complicidad con el narcotráfico. Y también denuncio que en algunos caminos vecinales se arrojan cargamentos que son recogidos por funcionarios o personas que están vinculadas al Estado. El gobernador Valdés, a raíz de esto, se enfurece, me inicia una querella criminal que dice que es a partir de que está ofendido en su honor, en su prestigio, en su decoro, en su buen nombre, que no lo inicia como gobernador, sino a título personal, y que contrató a un abogado privado, el más caro de Corrientes, el abogado Buen Padre. Bien, vamos primero a la denuncia, la radica en un juzgado de Corrientes. Nosotros planteamos la declaración de incompetencia, me patrocina el doctor bastante prestigioso de la provincia, Armando Aquino Britos. Planteamos que es incompetente porque los dichos a los que se refiere Valdés fueron vertidos en la Ciudad de Buenos Aires, en un programa de la Ciudad de Buenos Aires, por lo tanto no tiene nada que ver el juzgado que Valdés había elegido la carta, que así no funcionan las cosas, pero bueno. Vamos a una audiencia para definir el tema de la competencia. En esa audiencia Valdés pierde la competencia, la jueza nos da la razón, la doctora Gabriela Aromi nos da la razón y la competencia pasa a la jurisdicción de Capital Federal. Pero bueno, lo llamativo de esa audiencia son dos cosas. Primero, que Valdés aparece en un sillón de la Casa de Gobierno, de la Casa de Gobierno de la provincia de Corrientes. Entonces ya ahí nos preguntábamos, ¿quién me está querellando? ¿Valdés ciudadano, como había dicho, o Valdés gobernador? Claro. Porque obviamente aparecer sentado en la Casa de Gobierno es un poco intimidante, digamos, para la jueza, ¿no? A la hora de definir una cuestión de competencia en la cual el gobernador pretendía que la justicia local resuelva un tema que se había suscitado en la ciudad de Buenos Aires. Y la segunda pregunta que me hacía era, ¿pero contrató un abogado privado? Porque si mal no recuerdo, Buen Padre es el que representó al gobierno de la provincia de Corrientes, contratado por la Fiscalía de Estado, para intentar ser querellante en la causa Logan, en la cual fueron rechazados tanto en primera instancia como en la Cámara. ¿Sí? Pero en todas esas instancias, quien estuvo, digamos, querellando, quien estuvo intentando que el gobierno fuera querellante, es nada más y nada menos que Buen Padre. Por lo tanto, si estaba contratado por el Estado, ¿no es incompatible que defienda una causa particular? Claro. Bueno, en fin, preguntas que me hago y que rondan alrededor del peculado o una administración fraudulenta, digamos, de los bienes públicos, porque la pregunta que nos tienen que hacer los correntinos es si Valdés no utiliza causas personales, no utiliza los recursos del gobierno, tanto económicos para contratar al abogado, si lo hubiera hecho, porque hasta ahora no mostró nada que acredite que lo contrató de manera privada, ni Buen Padre demostró que dejó de trabajar para la Fiscalía de Estado, porque si no es un escándalo parecido al que vimos con, si querés, incluso mayor, al que vimos con Alberto Fernández y Tamara Petinato, ¿no? Donde, por ejemplo, se escandalizaron muchos medios de comunicación diciendo cómo utiliza la Casa de Gobierno para invitar Claro. amigas, tomar una cerveza y bueno, y hablar pavadas.
Bueno, en este caso lo utiliza por una causa que él dice que es personal, digamos, y además contrata un abogado que dice que lo contrató personalmente, pero hasta hace muy poquito, y no tenemos certeza, y es lo que queremos dilucidar, estaba trabajando para la Fiscalía de Estado, por lo tanto era incompatible. Esa es la razón por la cual iniciamos la causa, porque no le vamos a permitir que venga a atropellarnos. Yo sé que estos son tiempos donde en la causa están persiguiendo a un psicólogo tucumano, a la Fundación Dupuy, cualquier cosa menos los responsables de la desaparición de Loan, menos la gente que encubrió, entorpeció abiertamente la causa Loan. También recuerdo en esa denuncia por peculado que el gobernador Valdés tiene confundidos los roles, porque así como tiene confundidos los roles entre querellar particularmente como gobernador, también tiene confundidos los roles entre las jurisdicciones de cada juzgado, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, y eso lo demostró cabalmente el día de la mentira plantada, donde la llevaron a la Laudelina, entre mentiras, sobornos y amenazas, a declarar a las 3 de la mañana, hasta las 3 de la mañana, en un juzgado provincial, con Sotelo Rubinau, y donde se estaba puenteando al juzgado federal, y donde luego Valdés saca un Twitter a la mañana siguiente que conmociona al país, en la que dice que el caso finalmente está casi resuelto, o está resuelto, a partir de las declaraciones de Laudelina en una fiscalía provincial, con lo cual ahí Valdés comete varios delitos simultáneos. En primer lugar, acepta que se puentee al juzgado federal, pues ya había una causa originada en el juzgado federal, y acepta, digamos, la jurisdicción local. Una vez más tiene un problema de competencia, es un problema que tiene a menudo cuando uno cree que es más emperador que gobernador y cuando uno cree de alguna manera más en un régimen feudal que en una división de poderes, claramente. El segundo problema es que viola el secreto de sumario, porque en aquel momento había secreto de sumario. Y el tercer problema, que si querés es de tipo ético, es que si hubiera sido cierto lo que Laudelina planteó, en esa declaración, digamos, donde fue llevada mediante soborno y amenaza, una combinación de las dos cosas, si esto fuera cierto, la verdad que lo primero que tiene que hacer un gobernador, por razones elementales de humanidad, es comunicárselo personalmente a la familia, y no que la familia se entere por Twitter que su hijo está muerto. ¿Sí? Bueno, con lo cual, evidentemente, ahí hay un problema que nosotros no vamos a permitir que nos avasalle, plata y miedo nunca tuvimos, y vamos a seguir con la causa y vamos a seguir buscando de alguna manera la verdad de dónde está Loan, que aparezca Loan, y además tratar de desmantelar lo máximo que podamos las condiciones que hacen posible que desaparezcan los Loan. Bien, como para poner en contexto, digo, ¿no? Esta denuncia que hace Gustavo Valdés de deshonra, de deshonor en el caso de la denuncia que te hace vos y que vos le respondés con una contradenuncia por peculado, por posible peculado. Como para poner en contexto, no viene más que de otro lugar de lo que la Fundación La Alameda ya hizo alguna vez, que fue esa primer denuncia que denuncia a varios funcionarios del gobierno de la provincia que de alguna manera están involucrados si se quiere, en principio por lo menos, en el intento de desviar la investigación de la justicia federal en ese momento cuando se planta este testimonio de Laudelina Peña. Digo, como para tener en cuenta y como para contextualizar. Para poner en contexto, a ver, hay 4 denuncias que hizo la Alameda desde que se inició el caso Loan que están presentadas en sede judicial. La primera fue a los 4 días de la desaparición de Loan. Previamente, José María luego te va a contar, gracias a que José María habla con el intendente de 9 de julio, en las primeras 24 horas, le dice que urgentemente tienen que activar el alerta Sofía. La primera denuncia que hacemos a los 4 días fue ante la Protex, ante la Fiscalía Antitrata, que comanda Marcelo Colombo y la doctora Alejandra Mángano, en la cual planteamos que se está violando abiertamente el protocolo de investigación que tiene establecido nuestro sistema judicial, que establece que cuando desaparece un niño, niña o adolescente o un joven en situación de vulnerabilidad, hay que aplicar no solamente la alerta Sofía, no solamente el sistema de búsqueda de personas, sino que además tomar una serie de medidas simultáneas en las primeras 24 o 48 horas, que son
claves para poder encontrar a la persona desaparecida. Por ejemplo, retenes en el pueblo, no entra ni sale nadie. Los últimos retenes que se pusieron el 9 de julio fue para buscar vacas, no personas. Este era un niño de una familia pobre, por lo tanto parece que las vacas eran más importantes. En segundo lugar, tenían que decretar una alerta migratoria, por lo tanto en todos los pasos fronterizos tenía que haber un control mucho más exhaustivo y particularmente en las fronteras, digamos que lindaban con la localidad donde desapareció Logan. En tercer lugar tenían que declarar una alerta en vialidad y por lo tanto tenía que haber también retenes, tendría que haber un chequeo, digamos un control en las rutas mucho más exhaustivos, sobre todo las que tenían salida a la zona por donde desapareció Logan, una alerta migratoria, una alerta Interpol, que de hecho llegó días después de la alerta amarilla. La alerta amarilla no basta por sí sola, además tiene que ser coordinada con los directores y los fiscales antitrata de los países limítrofes para que pueda tener territorialidad y pueda tener mucho más intensidad la búsqueda del niño. Una alerta a la Comisión Nacional de Regulación de Transporte para poder chequear los transportes aéreos, terrestres, marítimos, que hubieran salido o se hubieran movido en los alrededores de donde desapareció Logan, y obviamente la irradiación de la foto en todos los canales de comunicación, en las estaciones, etc. O sea, de movida nosotros estamos planteando, además tenían que reemplazar la fuerza local por la fuerza federal, y además quien tenía que comandar la investigación desde el día 1 era la justicia federal, con independencia de la opinión que tengamos de tal o cual juez, por una razón muy obvia. Primero porque cuando desaparece un niño, niña, adolescente o joven en situación de vulnerabilidad, se tiene que partir del peor de los escenarios. Esto no lo digo yo, lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es jurisprudencia, y por eso están los manuales de búsqueda de la mayoría de los países latinoamericanos. Por lo tanto, cuando desaparece un niño, vos partís de muchas hipótesis, pero tenés que tratar de poner todos los recursos en juego como si fuera la peor de las hipótesis, ¿sí? O sea, aunque el chico finalmente resulta que se haya extraviado, o resulta que el adolescente se peleó con los padres, ¿sí? De cualquier manera, mientras no lo encuentres, vos tenés que poner simultáneamente en juego todas estas alertas de manera tal de poder encontrarlo. Y este sistema, cuando se aplica a tiempo, es muy efectivo y habitualmente en la mayoría de los casos se logra resolver exitosamente. Bien, la segunda denuncia tuvo que ver con la mentira plantada. Y ahí denunciamos directamente a Codazzi, a Pellegrini, a Valdés, concretamente, por encubrimiento agravado, ¿sí? Y por intentar desviar la causa alrededor de una hipótesis que no tenía ningún tipo de sustento, ningún tipo de prueba material. La segunda denuncia tiene que ver con cómo fue, averiguamos más en profundidad, cómo fue organizada la mentira plantada, el asado de Valdés con los concejales, el día que vaquina, cómo lo prepara Codazzi, cómo prepara Laudelina, cómo se actúa en la fiscalía, qué vehículos se utilizaron, muchas más precisiones respecto a lo que tenía la primera. Y la cuarta ampliación tiene que ver con pedir la citación de la doctora Elisa Carrió, que en un programa de televisión el 4 de agosto en La Nación Más afirma que Corrientes hace rato que estaba invadido por el narcotráfico y plantea que no le gustó para nada cómo fue la búsqueda y que le preocupó muchísimo y que manifestó su malestar con el gobernador Valdés por lo que había pasado el día de la mentira plantada, y se lo manifiesta a un asesor de Valdés, y Valdés le escribe, la llama, y cuando Carrió le reprocha su accionar, Valdés le dice, a alguien había que quebrar. Por lo tanto, nosotros obviamente pedimos a la justicia que cite a la doctora Carrió para que explique cómo es que conoce que hace tantos años funciona el narcotráfico de manera promiscua con la política y donde el propio gobernador le reconoce que en realidad a alguien había que quebrar para, digamos, cerrar el caso. Claro. ¿Sí? Bueno, estas presentaciones fueron todas amontonadas en una causa conexa sobre encubrimiento agravado, que no la tramita la jueza, la tramita el fiscal Mariano de Guzmán. La excusa que dio la jueza, incluso públicamente, es yo estoy muy ocupada en la búsqueda de Logan. Bueno, si está muy ocupada en la búsqueda de Logan no se nota, porque en los 2 meses de investigación lo único que hay detenido es un psicólogo inocente de la Fundación Dupuy, que no cometió ningún delito,
Claro. concreto, y que lo están de alguna vez, que están tratando de cazar perejiles para tratar de inventar una historia que no tiene ningún asidero. Realmente un escándalo. Por otro lado, si la jueza estaba tan ocupada en la búsqueda de Loan que no tenía tiempo para citar a Codazzi, a Pellegrini, que por otra parte, después de todas estas ampliaciones, hubo una segunda vuelta. Codazzi vuelve al ruedo, esta vez con una abogada, creo que colombiana, Ujú. y se pasea por todos los canales diciendo el pibe está muerto, el pibe está plantado en alguna laguna. Después, incluso después de que lo tiraron a una laguna, volvieron a la casa de la abuela y se reunió con todos hasta detalles de cómo había sido el presunto accidente. Y si vos estás buscando a Logan, sos juez, no tenés ninguna pista firme, no tenés ninguna certeza clara, ¿no vas a citar inmediatamente a Codazzi para que venga claramente a declarar? Esto no ocurrió. Ahora, la jueza que estaba tan ocupada en la búsqueda de Logan, resulta que ahora se ha desocupado, porque ahora se está ocupando de la causa del llamado americano, que en realidad fue una simple obstrucción a la prefectura en una oportunidad en que querían trasladar los niños menores de Macarena y de Camila de un hotel que pagaba el intendente a las casas donde ellos vivían, que no tienen puerta alguna, no tienen ventana, y esa noche hacía 6 grados de temperatura. ¿Sí? Por este incidente, la jueza perdió ya un día y medio, ¿sí? En vez de buscar la Logan, se ve que no tiene nada que buscar, o se ve que no quiere buscar, o se ve que no sabe cómo buscar. En cualquiera de los 3 casos no está en condiciones de seguir con esta causa. Y lo dice alguien que apoyó mucho a la jueza al principio. Es más, alguien que conoce a la jueza, porque de hecho yo fui uno de los que participó de la invitación con la Academia Pontificia, con Monseñor Sánchez Orondo, en invitar a esta jueza a un congreso de juezas y juezas que hubo contra la trata y el tráfico de personas en el 2017. Cuando fui director nacional de lucha contra la trata, tuve algunas causas menores, ¿cierto?, sobre trata laboral en la cual hubo una buena resolución, digamos, o se trabajó más o menos bien. Por lo tanto, yo tenía un buen concepto de la magistrada, pero evidentemente cuando vos te ponen a prueba en una causa donde hay un entramado, digamos, ecosistémico tan mafioso, y donde de alguna manera todos se arrojan arriba de la bomba para atrapar, distraer, obstruir, obstaculizar, y la jueza además está bajo el fuego cruzado de 4 causas que tiene el Consejo de la Magistratura, que se están moviendo rápidamente. Bueno, evidentemente, frente a la posibilidad de ir hasta las últimas consecuencias buscando verdad y justicia, la jueza optó por hacer fulbito, que es básicamente lo que está pasando. O sea, desfilan pobres y ausentes, encarcela algún que otro perejil, intenta inventar una leyenda, que ya a esta altura es tarde, porque el pueblo no es tonto, y porque aunque salgamos en esta radio y en 2 o 3 programas o canales de todo el país, porque la mayoría Valdés puso plata para que no se hable del tema, en 1565 medios de comunicación Valdés pone pauta, pone plata para que no se hable del tema. A pesar de eso, el tema está muy profundo en el corazón del pueblo argentino, no solamente de Corrientes. Yo recorro mucho los pueblos, estuve últimamente en lugares tan dispares como Pergamino, Marcos Paz, Luján, Mar del Plata. Y cuando se hacen las charlas sobre el protocolo de búsqueda de personas o sobre trata, todo el mundo conoce al dedillo lo que está ocurriendo con la causa Logan. Y los pocos programas que no se vendieron, ¿sí?, efectivamente me lo han reconocido los propios productores. A nosotros también nos ofrecieron plata y no lo aceptamos, que es un solo canal que en este momento transmite lo que está ocurriendo en relación al tema de Logan. Claro. Esta es verdad. Y muy pocas radios independientes que mantienen, y en Corrientes ni hablar, claramente. Entonces, bueno, pero de esto, ¿sabes qué? Mira, de esto no se vuelve. O sea, Valdés me parece que no tiene conexión con la realidad. No recuerda el caso María Soledad, no recuerda el caso Guadalupe, por mucho menos. Regímenes que gobernaron 40 años cayeron. Imagínate, Valdés. O sea, su destino está sellado. No porque los de afuera hagamos politiquería. Su destino está sellado porque fue absolutamente incapaz de poner los recursos, ¿sí?, y tener la humanidad elemental para buscar al niño, porque evidentemente había algo superior que había que cubrir. Sí. Y lo que importa es qué es lo que había que cubrir. Y ahí también hemos aportado mucho a la justicia en relación a la vinculación del 12 de junio con el 13 de junio. Eso te iba a preguntar porque, digo, teniendo en cuenta todo lo que estás contando, las denuncias que se hicieron,
La única certeza que por ahí tiene el pueblo correntino es que hasta el día de hoy no existe ninguna ruta que indique al menos una investigación para terminar encontrando a Loan. Y entonces parece contradictorio también lo que plantea la jueza, porque cuando te dicen a vos, no, la verdad que yo estoy ocupada en encontrar a Loan. Bueno, pero acá se le está ofreciendo una ruta de que hay ciertas pruebas que indican que aparentemente estos funcionarios, incluido el gobernador de la provincia, pueden saber algo. ¿Por qué no se investiga esa ruta? Y como vos también decís, y algo que también la Fundación de Alameda lo planteó desde un primer momento, de que la desaparición de Loan puede estar relacionada al narcotráfico. Eso, comentanos también. Bueno, justamente, mira, una vuelta, yo se lo planteé directamente a la jueza. O sea, hablé con la jueza me dijo, no, tenés razón, porque aparte ella investigó al clan López y ella hizo 11 allanamientos, 21 detenciones, metió preso a los hijos de López, conoce perfectamente lo que es el clan López. Es más, en el camino de esa investigación ella tuvo conflictos con su secretario penal, al que denunció, hubo conflictos, o sea, fue una causa muy compleja, donde cuando realizó los allanamientos, lamentablemente, sectores corruptos de la Policía Federal y de la Prefectura le avisaron al abogado del clan López. El abogado tuvo tiempo de avisarle a los López para que mudaran unas cuantas cosas. Igual, encontraron bastante, lograron detener a varios integrantes de la banda. A López le desarmaron el búnker que tenía en el propio, en la propia cárcel de Zapeña, de Chaco. Bueno, yo le tiro esta hipótesis, me dice que le parecía muy importante, que iba a trabajar sobre la hipótesis, bla, bla, pero yo sigo buscando. Y una vuelta voy a la casa de la familia de Loan, voy a hablar con José Hijo, ¿sí? Bueno, hablamos largo y tendido y le digo, creo que era 26 de julio, y le digo, José, ¿vos pensaste la posibilidad de que esto tenga que ver con el narcotráfico? ¿De que esto tenga que ver con el allanamiento que hubo el día anterior? Porque yo sé que el clan López tiene un lugarteniente que opera muy fuerte el 9 de julio, que es José Maidana, que hace 3 meses lo allanaron, que tiene prisión domiciliaria, que le encontraron 20 palos, 2 vehículos, las motitos pasan todo el tiempo, no solo del 9 de julio, sino de pueblos aledaños, que su hijo José Gordo Maidana, entre comillas, manejaba una empresa remis donde lo que menos hacía era remisería, y donde había muchos jóvenes que estaban involucrados, como Franco Mérez, que ya había sido condenado en causa de narcotráfico. Empecé a seguir esa línea. Y cuando le pregunta a José, José llama a una joven madre, pone en altavoz, ¿sí? Y dice, mirá, acá estoy con Gustavo Vera, que está preguntando si el Cabeza López tiene algo que ver con este tema. Y dice, ya te lo dije 1000 veces, fue un mandado de Cabeza López. Bueno, obviamente, imagínate, terminó la conversación, yo me fui corriendo de Goya, de 9 de julio a Goya, me entrevisto con esta señora, una larga entrevista, donde me comenta que tiene testigos que escucharon, afirman en el entorno del clan López, ella vive enfrente de la casa de los López, y aparte tuvo en algún momento algún lazo de familiaridad, ¿sí?, con uno de los altamiranos que estaban ligados con López, y me comenta que López estaba difundiendo a través de su familia que si le liberaban a los hijos, concretamente, particularmente a Melanie, que era el cerebro económico, y Lautaro, que era su brazo ejecutivo, López estaba dispuesto a decir dónde estaba Loan o qué había pasado con Loan. Cuenta también que Laudelina y Benítez tenían una deuda importante, particularmente Laudelina, con el clan López, que después me entero que Laudelina y alguien más cercano del entorno familiar de Loan. Bueno, y cuenta otras cuestiones, por ejemplo, que el operativo estuvo cantado, quién lo cantó, cómo fue la mudanza, en dónde estaba lo que habían escondido, cosas muy importantes. Yo le pregunto, ¿y vos estás dispuesta a ir a declarar? Sí, claro. ¿Estás dispuesta a ir a declarar ahora? Sí, claro. Bien, llamo por teléfono a la jueza, le digo, doctora, tengo este testigo que quiere declarar esto que es muy importante, eran las 8 de la noche, me dice que venga inmediatamente. La acompaño, declara 2 horas y pico. Bueno, el 5 de agosto vuelve a declarar, después de que tuvo amenazas.
¿sí? Porque evidentemente se filtró del juzgado, eso no estaba en ningún medio, que había una testigo que había declarado, ¿sí?, contra los López. Y ahí está ese video que pasaron algunos medios de comunicación con la hermana de López amenazándola, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el 5 de agosto, a partir de que sabe nuevos datos, se presenta de nuevo a declarar. Las dos veces declara ante la propia jueza. Dos presentaciones judiciales. Bueno, mientras tanto arreciaban las amenazas, los piedrazos, los mensajes de texto de que nos iban a matar a los hijos, etcétera. Nosotros insistentemente reclamándole a la jueza que le ponga seguridad. La jueza no le garantizaba seguridad. Hasta que un día, ya cansado de pedirle a la jueza que le ponga seguridad, voy a la Fiscalía Antitrata, a Protex, ¿sí? Y hablo con el doctor Colombo. Entonces le digo al doctor Colombo, es una vergüenza, hay una testigo que la están por matar, los narcos la están asediando todo el día, todavía no tiene seguridad, ¿qué están esperando para ponerle seguridad? Cuando esta persona dijo esto y lo otro. ¿Dónde dijo eso? Me dice. ¿Cómo dónde dijo eso? Ustedes son los fiscales de Protex que están en la causa, actuando directamente. Sí, pero en la causa no está eso. Bueno, averiguo en qué causa estaba. Resulta que a pesar de que la señora había declarado por Loan y había declarado los vínculos entre el clan López y la desaparición forzada de Loan, la causa estaba en la causa López. Por lo tanto, ningún creyente, ningún defensor, ni el fiscal, ni Protex tenían conocimiento. Eso sale a la luz a partir de que Protex le reclama leer las presentaciones y pide seguridad. A partir de ahí recién empieza a tener a gendarmería y no a prefectura y policía porque era lo que ella había denunciado en la primera presentación. Claro. ¿Correcto? Bueno, y a partir de ahí empiezan a salir los videos que muestran a Mónica Sotelo amenazándola, pero fue un mes de infierno, un mes y pico de infierno, que la testigo estuvo regalada a su suerte. A su suerte. Y donde la jueza no, de alguna manera, que me decía que era muy importante la conexión narco, no solamente no la incorporó a la causa, sino que la puso en otra causa, donde objetivamente escondió, subrayo, escondió a los querellantes, a los fiscales, a Protex. Y bueno, ahí todos empezaron obviamente a dudar de todo. Tal cual. Entonces ahí está el problema. Bueno, después que vino una lluvia de piedrazos con la gendarmería incluida, tiros con la gendarmería incluida, anoche otra vez piedrazo en la casa, otra acta. ¿Qué están esperando? ¿Que la maten? Entonces estamos pidiendo que haya un esquema de testigo protegido, o por lo menos una custodia fija y móvil mucho más amplia, o se gestiona alguna mudanza en condiciones dignas para sus hijos y para ella, que garanticen su integridad, porque es una persona que valientemente aportó a la causa, que aclaro, ya venía diciendo esto en las marchas que hubo en Goya. Lo venía diciendo por su cuenta, o sea, clamaba por decir la verdad. Sí, porque digo, ahora tratan de inventar y decir, no, en realidad es porque el americano le pasaba plata, porque no sé qué. Obviamente la mafia inventa cualquier verdura. Todos ayudábamos a la testigo porque no podía salir de la casa. Era vendedor ambulante, con los hijos amenazados. Imagínate si salía de la casa con la clan López dando vueltas por toda la cuadra. O sea, hace 2 meses que no va a trabajar, hace 2 meses que los pibes no pueden ir a la escuela, todavía no le garantizaron una seguridad digna o un programa de protección a la testigo. Solamente cuando Protex se involucró lo hizo, porque si fuera por la jueza, esta persona quizás estaría muerta. Claro. Entonces, esto es gravísimo lo que está ocurriendo, porque fue la persona que aportó los datos más claros en relación a una pista que, por otra parte, y en otros lugares, yo sé que también se está investigando. Es la misma pista la que aportan diferentes defensores, no voy a mencionar ahora los nombres, pero diferentes defensores apuntan todos en la misma dirección, de que acá hay un entramado narco, digamos, y acá hubo una vendetta por varios motivos, entre los cuales uno tiene que ver el allanamiento del día 12 y una negociación, y hay una liberación en el medio. El 5 de agosto, la testigo declara que López dice que sí, liberan a los hijos de López
va a haber noticias de Loan de parte de López. El 6 de agosto, casualidad, por ahí casualidad, y uno es un conspiranoico, ¿no? Claro. 6 de agosto dicta la falta de mérito a Lautaro López, el hijo de López. Y después me entero que Melanie López estaba en una prisión común, en Goya, cuando había caído por narcotráfico, tenencia de armas de guerra, etcétera, etcétera. Tendría que estar en una prisión federal desde el día 0. Y estaba en la prisión de Goya hace 2 meses. Y aparentemente, según cuentan vecinos del barrio de Clan López, con algunas salidas, ¿sí? Domicilios transitorias los fines de semana, ¿sí? Fue por la presión que se hizo a través de los únicos canales que todavía mantienen la llama viva de algo que el pueblo no olvida, que tuvo que trasladar la Melanie hace 3 o 4 días a una prisión federal, después de 3 meses a una prisión federal. ¿Cuándo? A Miyapi por mucho menos la mandaron a una prisión federal desde el día 1. Desde el primer día, sí. Desde el día 1. Y dicho sea de paso, todos los detenidos fueron del desastroso operativo del juzgado provincial. Claro que ahora a la luz de los 2 meses de gestión federal, y bueno, claramente estamos con un problema con esta investigación. ¿Cómo ves vos? Ya son 3 meses, no se tienen, en realidad sí, si se quiere, hay algunas pistas, hay algunos mapas o rutas de investigación que se le ceden si se quiere a la justicia, pero la justicia aparentemente hace oído sordo. ¿Cómo ves vos ya después de 3 meses, cómo puede terminar siendo la resolución de este caso, del caso Loan Peña? Bueno, esto va a tener una oleada, esto es parecido al caso de Marita Verón, ¿sí? Es un caso de conmoción popular, es un caso que parece que por momentos se apaga y por momentos se vuelve a encender. Con lo de Marita pasó lo mismo. Acá se va a encender más pronto de lo que la gente cree. Parece que hubieran ganado los malos, parece que se estuvieran persiguiendo los perejiles, pero va a empezar a haber contradicciones internas entre los detenidos, algunos que van a empezar a pedir o solicitar estar en la categoría de arrepentidos y que van a pedir máxima protección y que van a empezar a contar todo este entramado de narcotráfico, donde inclusive también había una disputa por el campo, ¿sí? Más allá de que la abuela ya lo había vendido, el campo era un campo que los narcos querían mucho para acopio y enfriamiento, porque tiene salida a Ruta 12, a Ruta 123, al Paraná, al Uruguay, en 1 hora y media está la triple frontera. Pero bueno, ¿por qué todos se arrojan arriba de la bomba? Y quizá habría que preguntarse de dónde sale la plata para las campañas electorales tan multimillonarias. Quizá habría que preguntarle a Pedro Casani, que sabe al respecto, ¿sí? Porque acaba de pedir una habeas data. Pedro Casani pidió una habeas data para que le respondan si estaba siendo investigado, cuando se empezó a hablar de Clan López. Qué raro, ¿no? Habría que preguntarse esas cosas. Bien, bueno, muchísimas gracias, Gustavo, por darnos un poco de luz en lo sí, que... Dije la palabra mágica y ya me estás echando. No, lo que pasa es que nos quedamos sin tiempo y tenemos un programa re largo, pero no, muchísimas gracias por... Igual fui yo, él no tiene nada que ver, así que siga la programa. Por darnos luz sobre el caso, por prestarnos también tu tiempo y por venir a darnos esta entrevista que aclara un poco el panorama a pocas horas de lo que va a ser una nueva marcha provincial por el pedido de aparición de Loan Peña, que ya son 3 meses y no se sabe nada absolutamente de qué pasó con el niño. Así es, en esa marcha vamos a participar. Bien, con esta primera entrevista nosotros vamos a hacer el primer corte musical del programa y seguimos con más Nueva Mirada Radio.